Recientemente se estrenó en Estados Unidos un documental sobre Ruby Franke, la madre youtuber que hoy se encuentra en la cárcel por haber abusado física y psicológicamente de sus hijos pequeños. Y amigos, lo que se reveló en esta nueva investigación es mucho peor de lo que la gente se imaginaba. El canal de Ruby Franke se llamaba 8 Passengers y llegó a tener 2.3 millones de suscriptores. En él, Ruby mostraba el día a día de su vida perfecta con su esposo y sus 6 hijos, por eso el nombre de 8 pasajeros. Ella había construido su imagen pública como una madre ejemplar dedicada a su familia. Sin embargo, gente, la realidad detrás de las cámaras era completamente distinta. El 30 de agosto del 2023, Ruby y su compañera de negocios, Jody Hildebrandt, fueron arrestadas por abuso infantil cuando su hijo de 12 años escapó de la casa para pedir ayuda a un vecino. Y es que desgraciadamente él y su hermana menor estaban siendo víctimas de abuso. Se encontraban desnutridos y mostraban signos de tortura. Unos meses después de esto, Ruby y Jody fueron sentenciadas a pasar hasta 30 años en prisión y parecía que el caso había quedado en el pasado. Sin embargo, el caso resurgió y todo cambió cuando hace unas semanas se estrenó el documental El demonio en la familia, el caso de Ruby Franke, en donde se revela todo lo que sucedió con la famosa familia youtuber. El documental cuenta con entrevistas de los hijos, el esposo, más de 1000 horas de grabaciones inéditas y sobre todo la respuesta a la pregunta: ¿cómo es que Ruby pasó de ser una madre modelo a una criminal encarcelada por abusar de sus hijos? Pues gente, si quieres saberlo, aquí te lo cuento. Antes de ser una de las familias más famosas de YouTube, los Franke tenían una vida tranquila y sencilla en Springville, Utah, una comunidad segura y feliz, pero que según Brandon Patrick, un psicólogo de la comunidad, tiene una cultura de perfeccionismo en donde las familias siempre intentan dar la mejor cara. Para Brandon, esto tiene que ver con la iglesia mormona, la cual tiene mucho peso en la comunidad de esta región. En Utah, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la religión predominante y Springville no es la excepción. Parafraseando a Brandon, los miembros de esta religión creen que para llegar al grado más alto de gloria deben de trabajar por vivir rectamente en un esfuerzo por alcanzar la perfección. Y para los miembros de la iglesia, una manera de compartir su fe es dando un buen ejemplo. Y así fue como Utah se convirtió en un epicentro para el family blogging o el blogueo en familia, en donde muchas familias mormonas, entre ellas los Franke, comenzaron a compartir sus vidas en redes sociales como una forma de hacer la obra de Dios. Ruby comenzó a grabar todo lo que hacían y en el 2015 nació 8 Passengers u 8 pasajeros, un canal con videos diarios de la familia. Sin embargo, Kevin, su esposo, era muy inseguro y se notaba muy incómodo en las primeras grabaciones. Pero esto fue mejorando, ya que como amaba a Ruby, él estaba dispuesto a cambiar por ella, algo que ya había hecho en el pasado. Y es que amigos, antes de que fueran novios, Kevin descubrió una lista en el closet de Ruby en donde ella enumeraba los atributos que buscaba en una pareja. Y yo sé, te preguntarás, ¿cómo es que llegó al closet de Ruby si ni siquiera eran novios? La cosa es que Kevin se esforzó por cumplir con todos esos atributos, aunque tuviera que fingir ser otra persona. Y así fue como la conquistó, y desde entonces hizo todo lo posible por agradarla y mantenerla a su lado. Sin embargo, esta constante necesidad de sentirse validado y de agradar a su esposa fue uno de los errores más grandes de Kevin, porque unos años después esto le costó todo. En fin, amigos, a Kevin ya no le incomodó grabar cuando llegó el primer pago de YouTube, y como Ruby era muy buena para los negocios, el canal comenzó a crecer exponencialmente. Los Franke alcanzaron la fama mundial y llegaron a recibir más de $100,000 mensuales por sus videos en YouTube, aunque para Ruby 8 Passengers nunca se trató del dinero, pues ella creía que estaba destinada a ser un instrumento de Dios a través de su canal. A como ellos lo veían, el dinero era solo una bendición del cielo porque estaban compartiendo el cristianismo de la iglesia mormona a todo el mundo. Pero como dijo Chad, el segundo hijo, cada video que publicábamos era como: esta familia es perfecta, pero solo veían lo que queríamos mostrarles. De hecho, para este punto, los hijos ya se habían convertido en empleados de la empresa 8 Passengers LLC y ahora estaban obligados a actuar para las cámaras. Además de obligarlos a trabajar, Ruby y su esposo estaban recibiendo cientos de miles de dólares al mes, y en un video se escucha a Ruby recordarle a sus hijos que YouTube era su trabajo y que iban a recibir $10 por cada video en el que participen. Es decir, gente, que Ruby no les daba a sus hijos ni el 2% de lo que ella ganaba por grabarlos y hacerlos actuar. Y claro, como ahora todo era forzado y armado, los hijos ya no lo disfrutaban, sobre todo Chad, quien estaba cansado de que lo hicieran grabar videos. Las interacciones con la familia ya no eran naturales. Ruby los regañaba y les gritaba y los obligaba a actuar de cierta manera para las cámaras, aunque claro, todo esto se editaba y no se veía en YouTube. Ella era física, verbal y psicológicamente agresiva con sus hijos. En un video inédito que salió a la luz tras la investigación, se escucha que le dice a Chad: emocionate por contarles de dónde viene tu nombre
incluso si tienes que fingirlo. Y fue por esto que Chad comenzó a odiar a YouTube y a su mamá, y ahora hacía todo lo posible por arruinar sus participaciones en los videos y para hacer enojar a Ruby. Pero cuando Chad comenzó a ser más rebelde, Ruby buscó ayuda profesional. Y fue así como en el 2019 los Frankie conocieron a Jodi Hildebrandt, una terapeuta especialista en comportamientos autodestructivos y adicciones. E irónicamente, aquí comenzó la destrucción de los Frankie. Kevin dijo: en muchas maneras éramos la familia perfecta, pero el diablo llamó a la puerta y nosotros la abrimos. Chad comenzó a tener sesiones semanales en línea con Jodi, y a raíz de esto sus padres comenzaron a implementar medidas más estrictas y castigos más severos con él. Y gente, por un lado esto es algo razonable. Si los hijos no tienen consecuencias, es difícil que aprendan y crezcan. Sin embargo, los castigos parecían muy severos y con el tiempo fueron escalando. A sus seguidores les preocupó ver los castigos que Frankie estaba implementando, como por ejemplo hacer que Chad durmiera en un cojín en el sótano durante 7 meses. La gente comenzó a preocuparse de que las cosas fueran aún peor detrás de cámaras. Y amigos, tenían razón. Fue en ese momento que los comentarios negativos en el canal empezaron a aumentar cada vez más, y las personas comenzaron a denunciar otros incidentes en los que Ruby había cometido actos abusivos contra sus hijos, como cuando a su hija de 6 años se le olvidó llevar la comida a la escuela y Ruby pidió que no le dieran de comer porque solo pasando hambre iba a aprender la lección, o cuando amenazó a su hija pequeña de cortarle la cabeza a su peluche para mostrarle las consecuencias de portarse mal. Y a ver, amigos, yo estoy de acuerdo en que hay veces en que debemos dar ciertos tipos de advertencias a nuestros hijos sobre las consecuencias que pueda haber si siguen portándose mal. Sin embargo, este tipo de amenazas en donde se infunde miedo para corregir a un hijo son completamente reprobables. Y es que, amigos, yo no me puedo imaginar diciéndole a mi hija de 2 años que le voy a cortar la cabeza a su muñeca si no me hace caso. Piénsalo, un hogar basado en el miedo no es un hogar, es una cárcel. Y amigos, esto no era nada. Chad contó que en varias ocasiones fue golpeado violentamente por su mamá, y Shari, su hermana, lo confirmó diciendo que varias veces lo ayudó a limpiar la sangre de su rostro y de las paredes. Nada más imagínate cómo estuvieron los golpes. Amigos, la disciplina se debe ejercer con firmeza, pero con amor, y nunca de una manera que cause daños físicos, y procurando siempre cuidar que no haya daños emocionales y psicológicos. Y es que aunque los límites son necesarios, deben de establecerse sabiamente, porque cuando un niño crece en un ambiente en donde constantemente se le hace menos y en donde no se escucha su voz ni se validan sus emociones, su autoestima se ve gravemente afectada de por vida. Y además de esto, corren el riesgo de crecer pensando que el amor es condicional. Amigos, la verdadera disciplina es firme, pero enseña tanto responsabilidad como respeto. Además, los hijos no son propiedad ni empleados de los papás. La paternidad es una responsabilidad y un privilegio al mismo tiempo, y debe basarse en un amor sacrificial, en empatía, en comprensión y no en un control absoluto, porque al final de cuentas la virtud se transmite principalmente a través de nuestras acciones. En fin, amigos, a los Frankie se les había caído la fachada de la familia perfecta y el imperio de 8 Passengers comenzó a derrumbarse. Para los seguidores, Ruby pasó de ser una madre modelo a una autora de niños. Debido a esto, los Frankie perdieron el 90% de sus ingresos, y aún así, cuando un abogado le sugirió a Ruby que hiciera un video pidiendo disculpas, su respuesta fue: sobre mi cadáver. Después del boicot de sus seguidores, el estilo de sus videos cambió y se hicieron aún más serios y más religiosos. Pero detrás de estos cambios estaba Jodi Hildebrandt, una mujer decidida a destruir a los Frankie. Y ahora te preguntarás, ¿quién es Jodi Hildebrandt y cómo logró tener tanto poder sobre Ruby y su familia? Pues gente, Ruby era una terapeuta que en el 2007 fundó Connections, una organización de consejería enfocada en el desarrollo personal, la verdad y la honestidad absoluta. La relación entre Jodi y los Frankie se desarrolló de manera gradual, comenzando con las sesiones de terapia en línea para Chad, después con Kevin uniéndose a las sesiones grupales para hombres, en donde Jodi se ganó su confianza, pues alababa su masculinidad y lo hacía sentir valorado ante todos. Pero esto solo era parte del plan maquiavélico de Jodi. Las sesiones grupales están enfocadas en lidiar con adicciones y lujuria, y ella eventualmente utilizaría esto en contra de Kevin. Para Ruby, Jodi era casi una santa. Además, estaba viendo resultados buenos en su hijo y hasta su matrimonio parecía estar más fuerte. Así es que comenzó a obsesionarse con Connections, tanto que cambió el nombre de su canal a Moms of Truth, o Madres de la Verdad, esto para difundir sus enseñanzas. Junto con Kevin se convirtieron en consejeros de la organización, esto a pesar de su falta de experiencia, y ahora la vida de los Frankie giraba en torno a Connections. Todo parecía ir bien hasta que la situación dio un giro inesperado cuando Jodi les llamó para decirles que estaba sufriendo ataques de demonios, imagínate, y que Satanás la acosaba por las noches porque se acercaba el fin del mundo y Dios la estaba preparando a ella.
Bueno, pues amigos, para protegerla de los ataques, Ruby y Kevin la invitaron a mudarse con ellos. Y fue así como Jodie tomó la habitación de Shari, la hija mayor de Ruby, quien estaba a punto de irse a la universidad. Fue este cambio el que marcó un punto de inflexión en la dinámica familiar. Durante su estancia, Jodie siguió teniendo episodios de supuestas posesiones demoníacas. La intentaron ayudar con oraciones y exorcismos, pero la situación se intensificaba más. Y amigos, para empezar, yo me pregunto cómo es que creían que Jodie era la enviada de Dios y que estaba endemoniada al mismo tiempo. Pero bueno, la cosa es que un día le pidieron a Kevin que ya no ayudara porque su vida pecaminosa no dejaba que Jodie se pusiera mejor. Entonces Ruby se convirtió en la responsable de Jodie y se mudó a su cuarto para ayudarla y dormir con ella. Cuando Shari visitó a su familia en el 2021 para pasar Navidad con ellos, notó que los castigos eran más severos y que estaban enfocados en los dos hijos pequeños. Incluso Shari cuenta que esa Navidad ellos no recibieron regalos porque Ruby quería enseñarles a ser más agradecidos. Así es que los dos pequeños tuvieron que ver como todos los demás abrían regalos enfrente de ellos. Además, Shari encontró velas y aceites en su antiguo cuarto y según ella, probablemente Ruby y Jodie se habían convertido en amantes. Incluso Kevin llegó a describir la relación entre ellas como incómodamente íntima. Y es que amigos, ahora Jodie quería a Ruby solo para ella. En las sesiones de hombres comenzó a atacar a Kevin para desprestigiarlo, incluso incomodando a los demás participantes. Además comenzó a enseñar que la separación temporal era buena para los matrimonios, y obviamente esto con la intención de que Ruby y Kevin se separaran para poder quedarse con ella. Esta situación empeoró y culminó con Ruby sacando a Chad de su casa y a su esposo también. Chad, influenciado por Jodie, le confesó a su mamá que veía pornografía y que se había besado con unas jóvenes. Y para Ruby, estos actos de maldad eran los que empeoraban los ataques demoníacos de Jodie. Nada más imagínate creer que la terapeuta tenía ataques demoníacos por culpa de tu hijo. Y cuando tu hijo se acerca a ser vulnerable contigo, en lugar de aconsejarlo o preocuparte por él, decides correrlo de tu casa para que tu amiga pueda sanar. Ese mismo día, cuando Kevin llegó a casa, Ruby también lo acusó de ser una presencia dañina y le pidió que se fuera de ahí. Pero eso sí, se aseguró de grabar todo el momento. Según Kevin, Ruby se veía emocionada de tener contenido para sus redes sociales. Y como el hombre se había dejado manipular por las enseñanzas de Jodie y estaba aterrado de perder su matrimonio, decidió acceder e irse de la casa creyendo que eso era un sacrificio por la salvación espiritual de su familia. Amigos, para este punto es muy obvio que a este hombre le habían robado toda su masculinidad y él mismo lo permitió. Por si fuera poco, hasta siguió teniendo las sesiones semanales con Jodie y Chad hizo exactamente lo mismo. Sorprendentemente, los dos amaban y admiraban a Jodie. Y los dos también estaban tan lavados del cerebro que creyeron que por su culpa ella estaba siendo poseída y atormentada por demonios. Y ahora, gente, si lo piensas, la manera en la que Jodie actuaba tiene elementos sectarios. Aislaba a las personas, tenía una verdad que los demás no tenían, era la enviada de Dios y tenía todo el poder sobre ellos utilizando la culpa y el control. Al parecer, Shari era la única de la familia que notaba que algo no estaba bien con esta mujer, así que se puso a investigar más sobre ella y se dio cuenta de que a Jodie le habían quitado su licencia de consejera porque había mucha gente acusándola de destruir a sus familias. Y es que imagínate, esta mujer ni estaba casada, sus hijos no le hablaban, pero según ella era la elegida de Dios para aconsejar a las familias en los últimos tiempos. Así es que, gente, la verdad es que no me sorprende que Ruby haya terminado igual de loca que esta mujer. Y es que aún con la evidencia en contra de Jodie, la familia no quiso escuchar a Shari. Para los Frankie, estas solo eran acusaciones falsas para desacreditar a Jodie, la elegida del Señor. Ahora, amigos, Ruby no solo desestimó las acusaciones, también desheredó a Shari porque según ella le estaba causando mucho daño a la familia. Pero eso sí, le dijo que iba a orar por ella. En fin, con Kevin, Chad y Shari alejados de la familia, los 4 hijos menores se habían quedado solos en una casa con 2 mujeres. Ruby estaba adoptando medidas cada vez más estrictas con sus hijos y los videos que publicaba en Moms of Truth tenían un tono más severo y radical. En uno de los videos, Ruby confesó que amaba más los principios religiosos que a sus propios hijos. Y en otra ocasión dijo: si tu hijo se está incendiando, hablando figurativamente, lo tiras al piso, le das vueltas, le pegas, lo que sea para apagar el fuego. Si te dicen, ¿me estás lastimando?, le respondes, no, estoy apagando el fuego. Y de nuevo esto lo dijo figurativamente, haciendo alusión a que sus hijos se estaban portando mal y se estaban llenando de fuego. Claro que todo esto causó indignación y sospechas sobre lo que realmente ocurría en su casa, pero aunque los comentarios críticos se multiplicaban, no les importó porque supuestamente ellas estaban predicando la verdad. Mientras tanto, los vecinos notaron que los niños estaban completamente aislados. Casi no salían de la casa y no se les veía felices y no convivían tampoco con nadie. Además, Ruby salía muy seguido para ir a casa de Jodie a grabar videos.
A veces dejaba a sus hijos solos durante varios días. Shari se enteró de esto y alertó a la policía. Sin embargo, al llegar, nadie respondió a la puerta ni a las llamadas. Lamentablemente, sin pruebas físicas de abusos, no había una justificación legal para intervenir y el caso se cerró sin consecuencias. No fue hasta 10 meses después, en agosto del 2023, que el hijo menor se escapó de la casa de Jody, en donde ahora vivían, para pedir ayuda a un vecino y avisar que su hermana menor seguía dentro de la casa. El niño estaba desesperado por comida y agua y se le veía muy desnutrido. Tenía heridas abiertas y cinta adhesiva alrededor de sus muñecas y tobillos, evidencia de que había estado atado. Amigos, la imagen era tan desgarradora que se puede escuchar al mismo vecino llorar cuando está hablando por teléfono con la policía. Al llegar, los servicios de emergencia encontraron a la niña pequeña de 10 años muy asustada, con el cabello rapado y en condiciones de desnutrición severa. Las hijas mayores se encontraban bien físicamente. Al parecer, solo los hijos pequeños fueron víctimas de las torturas. Durante la inspección de la vivienda, las autoridades descubrieron una habitación de seguridad en el sótano equipada con esposas, cuerdas y otros instrumentos que sugerían métodos de restricción y castigo, como una mezcla de pimienta cayena con miel que utilizaban para poner en las heridas abiertas de los niños. Nada más imagínate el dolor que esto les causaba. Gente, ¿qué clase de madre tortura a los hijos cortándolos y luego poniéndoles pimienta cayena en las heridas? Esta mujer no merece ser madre. En el cuarto del niño había un diario en el que Ruby detallaba los castigos infligidos a sus hijos, entre ellos raparle la cabeza a su hija pequeña. En el diario y el testimonio de los niños se supo varias cosas, como que Ruby los obligaba a dormir afuera, les metía las cabezas al excusado, los hacía correr en el desierto, saltar en un trampolín todo el día, pararse bajo el sol durante horas, y si el niño se movía a la sombra, lo lastimaba con las espinas de un cactus para regresarlo al sol. Todo esto, como lo describe el diario, porque según ella los niños tenían demonios y solo los castigos dolorosos los iban a liberar de la posesión. Ruby creía que Dios la había enviado para ayudarles a arrepentirse de su maldad. En el diario se puede leer que le dijo a su hijo: dale a tu amigo el demonio un mensaje de mi parte. No voy a descansar, no me voy a detener, no me voy a ir, voy a pelear por él hasta el día en el que mueras. Gente, si este niño no se hubiera escapado, seguramente él y su hermana hubieran terminado muertos. Ruby también comenzó a haber pateado a su hijo y a haber sumergido su cabeza en agua, tapándole la nariz y la boca. Y ambas confesaron que lo obligaron a realizar horas de trabajo físico bajo el sol, con poca comida y agua, lo que le causó deshidratación y quemaduras graves en la piel. Cuando todo esto salió a la luz, Kevin y Chad tenían mucho tiempo sin contactarse con ella ni con su familia, y no tenían idea de lo que estaba sucediendo. Y lo más triste es que no creyeron, pensaron que todo se trataba de una mentira. A ambos les tomó algo de tiempo ver la realidad de lo que había sucedido, porque lamentablemente seguían completamente lavados del cerebro. Afortunadamente, gente, el acto valiente de este niño de 12 años salvó su vida y la de su hermana. Tras los hallazgos, Ruby Franke y Jody Hildebrandt fueron arrestadas y acusadas de 6 cargos de abuso infantil agraviado. Durante el proceso judicial, ambas se declararon culpables de 4 cargos de abuso infantil agraviado y el 20 de febrero del 2024 fueron sentenciadas a cumplir entre 4 y 30 años de prisión. Esperemos que no sean menos de 30. En fin, amigos, una de las lecciones más claras de esta tragedia es la importancia de ser cuidadosos con las personas en quienes confiamos, especialmente cuando se trata de figuras externas que se introducen en nuestras familias, porque nada ni nadie debería de separarnos de nuestras familias ni poner en riesgo la integridad de nuestros seres queridos. Amigos, la familia debe ser un refugio seguro, en donde el amor y el respeto prevalezcan, no en donde el miedo y el dolor se utilicen como instrumentos de control. Así es que, por último, amigos, es necesario estar alertas para luchar, levantar la voz y defendernos de cualquier situación que atente en contra de nosotros mismos y de los nuestros, tal como lo hizo Shari y el niño cuando se escapó. Y es necesario entender que no debemos permanecer en silencio ante el abuso y la manipulación. Protejamos a nuestros hijos, defendamos nuestros valores y principios y recordemos que la confianza no es algo que se le regala a cualquiera, y mucho menos cuando está en juego el bienestar de aquellos a quienes más amamos.